días, Dios os bendiga grandemente en este día. Y bueno, me gustaría compartir una reflexión, ¿no? Espero que sea de bendición para todos aquellos que quieran verlo y que esté a la altura de lo que realmente de parte de Dios quiero transmitir, ¿no? Para el conocimiento y para nuestra ayuda de poder conocer más a Dios y acercarnos más a Él, llevarlo a la práctica y podamos glorificar su santísimo nombre. Te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por este momento, gracias por este tiempo. Te ruego, Señor, que me permita, Señor, poner todas las palabras que vengan de ti, que vengan a mi boca, a mi corazón, a mi mente, que vengan directamente de tu Espíritu Santo y que pueda transmitir realmente la enseñanza que has puesto en mi corazón, Señor. Para tu gloria, para tu honra, para el beneficio de todos aquellos que quieran recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera leer en Mateo 8, del 14 al 17, son 3-4 versículos. Es algo no se suele escuchar mucho, pero creo que también tiene su gran importancia y podemos sacarle mucho jugo. Y espero que después de lo que yo haya podido transmitir de parte de Dios, nunca quiero que sea nada mío, porque entonces no tiene ningún valor. No vale para nada, porque puede valer para mí, para mi conocimiento, para mi verdad, pero realmente si no viene de Dios no vale para nada. Como he dicho, está en Mateo 8, del 14 al 17. El título de esta porción de la palabra, Jesús sana a la suegra de Pedro. Y dice así: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Tocó su mano, la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios, sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Vamos al otro evangelio, porque esta parte está en 3 de los 4 evangelios, ¿no? Vamos a Marcos 1:29, un poquito más adelante. Marcos 1:29. El título es el mismo, son 3 versículos y bueno, da otra clase de detalle. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo. Simón es Pedro, su hermano Andrés, con Jacobo y Juan, ¿no? Allí nos habla que era la casa de Pedro, aquí nos habla que era la casa de Simón y Andrés. Posiblemente nos pueda decir que vivían juntos o casas paralelas, o vivían en familia con su... Pedro habla de la esposa de Pedro, porque si tiene suegra es porque tenía una esposa. Aquí no nos menciona, no recuerdo si en otra parte de la Biblia nos habla de que Simón tuviera esposa. Posiblemente sí, porque en aquel tiempo era muy dado. Con Jacobo y Juan, dice: y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano, la levantó, inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Y ya pues Lucas 4:38, el mismo momento, visto de diferente perspectiva, de cómo cada uno vio ese momento en que Jesús hizo esta acción, ¿no? Acción de hacer un milagro, ¿no? Y cada uno pues lo enfoca de una manera, ¿no? No sé si por la perspectiva de donde estaban enfocando ese momento en que Jesús estaba
haciendo este milagro, estaba haciendo una acción, o cómo lo vieron sus mentes, o espiritualmente como ellos lo captaron, ¿no? Pero es bueno, es importante, porque muchas veces, como hijos de Dios, podemos ver la misma situación que Dios está haciendo y la podemos ver de perspectivas diferentes, pero a la verdad siempre es lo mismo, ¿no? Porque es Dios, ¿no? Actuando y llevando a cabo lo que Él quiere hacer y como Él lo quiere hacer, ¿vale? Y son las tres importantes, pero yo me voy a quedar con esta, ¿no? Porque las tres son importantes, porque todo lo que la palabra de Dios dice, y más cuando Jesús está actuando o Él está hablando, mucho más importante, ¿no? Si cabe, ¿no? Y entonces nos dice en Juan 4:38, en Lucas 4, pues, capítulo 4, versículo 38, aquí simplemente son dos versículos. Jesús sana la suegra de Pedro, es el mismo título. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía, ¿no? Vemos como en Mateo 8:14, él tocó su mano, ¿no? Y sanó. Jesús, en su poder, incluso con su sombra, ¿no? Pero en ese momento, pues, Mateo lo vio de esta manera, tocó su mano. O fueron las tres maneras, porque en la segunda, pues, dice que bueno, él la tocó y, bueno, la levantó, tocó su mano, la levantó y sanó la enfermedad, ¿no? Es otra perspectiva, ¿no? Estaría en cama, la levantó. A veces Dios nos tiene que levantar de nuestras circunstancias, nos tiene que levantar de ese problema, de esa mentalidad que tenemos ahí que nos está haciendo mal, sobre todo en una enfermedad, ¿no? Una enfermedad física, pero también puede ser una enfermedad anímica, mental, espiritual, el cual nos está haciendo mal, ¿no? Aquí no concreta, pero entiendo que si tenía fiebre, era una enfermedad posiblemente generada por aquel tiempo, las enfermedades que había, ¿no? Pero aquí Lucas, y me llama la atención mucho, siendo médico, vi una parte, a lo mejor, por lo menos yo lo capto así, de parte de Dios, algo más espiritual, ¿no? Porque él dice que inclinándose a ella, o sea, hizo el gesto de acercarse a ella, como, como cuando nosotros vamos a poder hablar con una persona o vamos a hablar con un enfermo que está en una cama, de alguna manera nos inclinamos, ¿eh? Sobre todo porque si esa persona está incomodada, está mal, un acercamiento de decirle aquí estoy para ayudarte, para amarte. Jesús se inclinó hacia ella, ¿no? Gesto precioso del Señor, dice, y reprendió a la fiebre. Y la fiebre la dejó. O sea, reprendió simplemente a la fiebre, ¿no? Jesús, empezamos a leer y según el conocimiento que tengamos cada uno y hasta donde hemos podido leer la Biblia, de una forma teológica, nos llama la atención las maneras que Él sana, ¿no? A veces, simplemente, pues, por la fe de esa persona, él manda la palabra. Creo que era este hombre que era militar, el centurión, pidiéndole que ni siquiera fuera, que mandara, ¿no? Si tú lo ordenas, dice, bueno, pues por tu fe ya ha sido, ¿no? Yo ya lo he ordenado, por tu fe esa persona ha sido sanada, ¿no? Señor, de muchas maneras, ¿no? Pero me llama la atención cuando aquí está hablando de que reprendió la fiebre, ¿no? Porque esas enfermedades que nos atacan, que podemos llevar a nuestro cuerpo, es algo espiritual muchas veces, ¿no? Luego se hace físico. Puede ser que alguna vez sea físico simplemente, pero siempre hay algo detrás. En la mayoría de los casos hay un pecado no sanado, hay una herida, hay cosas que realmente nos están llevando a enfermarnos, ¿no?
hace un tiempo atrás, uno de los pastores comentaba, un hombre de Dios que, bueno, ahora mismo él está pasando un tiempo complicado con una gran enfermedad, pero que realmente está agarrado al Señor y fuerte y con gozo. De hecho, hoy viajaba para Asturias para predicar en medio de esa enfermedad, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? Eh, Quiero decir que muchas veces estas cosas son por cosas que no hemos sacado, que no hemos entregado al Señor, ¿no? Nos pueden llevar esas enfermedades, ¿no? Posiblemente aquí era una enfermedad física, no lo sé, no dice mucho más, ¿no? Pero sí es verdad que el orgullo te enferma. Hablaba el pastor y decía, yo estaba bien y sin embargo me sentía mal. Dice que se descompuso todo su cuerpo y el Señor le habló, ¿no? Y como diciendo, mírate, hay orgullo, hay soberbia, hay vanidad, te has ensordido, te has querido engrandecer y él tuvo que clamar al Señor y liberarse de eso y reconocer que por momentos podemos ser orgullosos. El orgullo es una gran enfermedad, nos lleva a estar mal, la soberbia, la falta de perdón. Hay tantas y tantas cosas que nos llevan a estar enfermos y la cual Dios lo permite porque nos tiene que enseñar, nos tiene que seguir trabajando, ¿no? Con nosotros, ¿no? Es importante, ¿no? Entender estas cosas, ¿no? Eh, Puede ser que a veces simplemente, pues bueno, en lo natural, pues nos hemos enfermado con una gripe que está ahí, es un virus que está ahí, pero bueno, todo está en el control. El Señor Dios todo lo tiene controlado si realmente le damos el control, ¿no? Luego hay enfermedades que son provocadas, que hemos visto por la pandemia, quieran o no quiero reconocerlo, incluso muchos cristianos. Eso ha sido algo provocado, ¿no? Para que la gente muriera, para que la gente se enfermara, para que la gente tuviera miedo, porque el arma más poderosa del enemigo es infundir miedo, ¿no? Los hijos de Dios no podemos tener ese miedo, ¿no? Es importante entender estas cosas, ¿no? ¿Por qué quiero compartir esto, no? ¿Por qué en parte también quiero compartir esto, no? Hay una, hay una gran confusión muchas veces, ¿no? Que cuando, primero muchos dicen que cuando uno está enfermo siendo hijo de Dios, ¿no? Subrayo, lo subrayo, ¿no? Subrayado, ¿no? Hijos de Dios. Porque cuando no eres hijos de Dios, bueno, es otro tema, ¿no? En el cual lo primero que tienes que hacer es arrepentirte, reconocer que eres pecador y el Señor a partir de ahí va a empezar a obrar en tu vida, ¿no? Pero cuando somos hijos de Dios, hay muchas iglesias, muchos líderes, pastores, por el título que tú quieras, incluso hermanos y hermanas, ¿no? Que digamos que por la confusión de esa iglesia, de no decir bien las cosas, por un interés propio de esa iglesia, de ese pastor, confunden a las personas por promover cosas que realmente no tienen que promover, ¿no? Y empiezan a haber reuniones de sanidad y reuniones de no sé qué y le ponen nombre y ven este día porque vas a ser sanado, vas a ser liberado, ¿no? Yo creo que el mejor sitio donde uno puede ser sanado es en la presencia del Señor, es en la intimidad, es ir a la palabra, es alimentarte bien, es ponerte delante de Él y reconocer que dónde has fallado para que el Señor pueda liberarte, para que el Señor pueda sanarte, ¿no? Y promueven muchas estas reuniones que realmente confunden, ¿no? Mira, yo hasta donde conozco a Dios y hasta donde Dios me ha llevado a vivir mis vivencias, Dios es soberano. Para Dios no hay nada imposible, nada. Para Dios no hay nada imposible. Él es soberano, pero el Señor no nos debe nada. Y aunque tenemos sus promesas, Él va a cumplir sus promesas, porque todo lo que Él nos ha dado y todo lo que Él ha hecho, y como Él nos ama, y sus promesas y sus palabras, es por amor a sí mismo. O sea, Él no tenía que hacer nada.
al hacerlo por amor a sí mismo, Él nos ama. Él no tenía, creo que esto ya lo he comentado, lo seguiré comentando porque es importante. Él no tenía por qué crear al hombre, no tenía por qué crear la naturaleza, no tenía por qué crearnos a nosotros y ponernos por encima de toda la creación. Nosotros le dimos las espaldas a raíz también del pecado de Adán y Eva, ¿no? No quiero profundizar en esas cosas, ¿no? Pero sí es verdad que Dios puede hacer como Él quiera, porque es muy fácil, y gloria a Dios, decir Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es la justicia, Dios es la compasión, eh, pero Dios es soberano, Dios tiene la supremacía. Quiero decir quiero dar a entender que si hoy tú puedes tener una enfermedad, yo tengo enfermedad, y al principio me angustiaba porque escuchaba personas que no tenía que escuchar, hasta que empecé a escuchar la palabra de Dios, hasta que empecé a escuchar el Espíritu Santo, hasta que empecé a entender lo que la palabra de Dios quiere decir, pero sobre todo a entender la soberanía de Dios, a escuchar, a leer, a aprender de, de, de quién es Dios en mi vida y quién quiere que sea en mi vida, ¿no? Y no solo quiero a Dios por lo que a mí me interesa, ¿no? O por lo que a mí me conviene, ¿no? Sino por lo que Él es y quién es, ¿no? Entonces es muy importante conocer esos atributos, esos nombres de Dios y lo que realmente dentro de esos atributos de Dios, cómo Él actúa, cuando actúa, en qué manera actúa, cuando Él quiera. Él es soberano. Yo no le puedo exigir nada a Dios. Yo puedo orar, yo puedo clamar, yo puedo ponerme delante de Dios y decirle, Señor, yo tengo este problema. Y Él lo sabe, porque Él sabe todo de nosotros, hasta el último pensamiento, conoce hasta el último pelo de nuestra cabeza. Conmigo tiene que contar poco, ¿no? Porque casi no tengo. Pero sí que es verdad que realmente Él conoce todo. Pero es la actitud como yo voy al Señor. Voy con pena. No, yo voy, Señor. Yo tengo este malestar. Yo tengo artrosis, tengo unas cuantas hernias, tengo unas cuantas cosas físicas, ¿no? A raíz, seguramente, estoy convencido, muchas Dios me las ha permitido para, para entender que yo soy el burro, para entender que yo tengo que vivir humillado, que soy su siervo, que soy su esclavo, que Él es Dios, que Él no me ha sacado para vivir de una manera yuppie, qué guay, ¿no? La palabra de Dios nos dice que tenemos que ser probados, que Él es el alfarero, que Él va a moldearnos. Y a veces Dios va a permitir estas cosas, ¿no? A lo mejor en tu caso no, pero a lo mejor mañana Dios sí, Dios quiere eh, darte esto también, porque todo lo que Dios nos da debemos entender que es bueno. ¿Eh? Y a veces son cosas que nosotros hemos provocado por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Y otras veces es como que Dios nos tiene que llevar a un punto de poder conocerle más, de entender quién es más en nuestra vida, pero también quién es Dios en general y poder conocerle, ¿no? Quiero que pienses bien en esto, quiero que meditemos bien en estas cosas. Dios es soberano. Mira, eh, hay hay una historia real donde estaban los 10 leprosos y, y todos empezaron a clamar a Dios, ¿no? Empezaron a clamar a Dios y el Señor pues les dio unas pautas y fueron sanados, ¿no? Simplemente les dijo hacer esto y por el camino dice que fueron sanados. Es una manera, otra manera de cómo Dios actúa a la hora de sanar, ¿no? No hay una manera. De hecho nos habla de la soberanía y de cómo Él hace, cómo Él quiere, en qué momento, en qué manera, ¿no? Pero solo uno vino y adoró a Dios y se quedó con Dios. Porque los otros 9 se fueron.
consiguieron esa parte que Dios podía hacer en sus vidas y se conformaron con eso. Yo te pregunto a ti, ¿qué prefieres? Decirle a una persona inconversa, o en su momento a ti, ¿no? A lo mejor Dios pudo usar ese milagro para luego conocer a Dios, pero muchos han sido sanados de sus enfermedades, de sus problemas. Dios ha venido a sus vidas, actuado y se han apartado de Dios, porque solo han querido coger esa parte de Dios, ¿vale? Y han seguido viviendo su vida con su pecado, con sus pensamientos, con su filosofía, su religión, etcétera, ¿no? Pero este samaritano, que era samaritano, vino, se postró y adoró a Dios. Eso es una actitud de cuando realmente uno es salvo, cuando uno es nacido de nuevo. Y a partir de ahí se puso en marcha. Si tú vas a un hospital, yo esto lo he comentado muchas veces, ¿no? O cuando Dios te ha usado para poder hablarle a una persona y te ha contado problemas profundos, ¿no? Inquietantes, que te duelen, que te hacen estar compungido. A lo mejor otros no tanto, pero ves la necesidad de que esa persona tiene que conocer a Dios. Eh, si esa persona te pide oración o tú le dices vamos a orar en un hospital, en cualquier sitio, pero sobre todo en un hospital que las personas son más vulnerables y que su esperanza está más deteriorada para poder entender, ¿qué te pones? ¿A sanar? ¿A orar para que sea sanado? ¿O para que sea salvado? Pregúntate esto. Es importante decirle a esa persona, a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, decirle, mira, Dios puede sanarte. Si tú tienes fe, Dios puede sanarte. Pero lo que Dios quiere es que le conozcas, que tú te acerques a Él, que entiendas que eres pecador, que entiendas que Dios te ama, pero que puedes hoy conocer a Jesucristo para la salvación de tu alma. Y a partir de ahí Dios también puede sanarte. Y a lo mejor Dios en ese momento lo sana y eso le da pie a que Él sea salvado o no. O simplemente puede ser que en ese momento de su vida Él se arrepienta, sea salvo y se vaya con Cristo. ¿Qué es más importante? ¿Promover la sanación o la salvación? Está claro, ¿no? Porque por eso estoy yo aquí. Y sigo estando aquí hasta que Cristo venga. O a lo mejor por eso tú estás ahí. O a lo mejor todavía no le conoces y hoy puede ser este día en el cual tú puedas arrepentirte. O tengas duda de que eres salvo. Medita, piensa en estas cosas. Mucha gente dentro del vínculo cristiano hacían estas promociones, porque yo no lo puedo llamar de otra manera, para que las personas vinieran a ser sanadas y de camino, la mayoría de las veces, pues recaudar un dinero para ese pastor que está ejerciendo promoviendo todo esto, ¿no? Quiero usar palabras suaves, pero es una realidad. Y yo sé que la mayoría sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Incluso cuando esa persona mejor no era sanada, porque este hombre había orado por él, y al día siguiente o a la semana se veían y esta persona decía, usted oró por mí, pero yo sigo estando igual con mi enfermedad, con mi problema, con mi situación. Tristemente encima le decían, no, es que no tienes fe. Bueno, posiblemente, ¿no? Pero la realidad no es esa. La realidad no se trata de si tiene o no tiene fe. La realidad es de darle la perspectiva de que pueda conocer a Dios y que el milagro venga de Dios, pero sobre todo que pueda conocer a Dios para ser salvo. Jesús llegó y reprendió la fiebre y la suegra de Pedro se levantó. Aquí no me especifica
si esta mujer era nacida de nuevo o no era nacida de nuevo. Pero sí, en los tres evangelios hay una cosa que dice muy claramente y es un indicio de que realmente uno ha sido salvado y ha sido sanado. Pero aún así, a mí mi enfermedad no me impide alabar, adorar y servir al Señor. A mí mi enfermedad física no me impide ir a visitar a mis hermanos enfermos, ir a una casa donde Dios me ha mostrado o tengo la oportunidad de predicar el Evangelio. A mí no me impide. Yo he conocido personas con unos problemas físicos peores que los míos y el Señor los ha llevado a rincones del mundo con esa enfermedad y muchos todavía están ahí sirviendo al Señor y otros ya se han ido con el Señor y en ese tiempo el Señor los ha usado. Y es verdad que he conocido mucho, para la gloria de Dios, que el Señor los ha sanado y están sirviendo al Señor. Dios es soberano. Dios es soberano. Una de las cosas que vemos aquí es que esta mujer enseguida, mira lo que dice, y levantándose al instante, esa es algo, el Señor nos levanta espiritualmente. Ya no, aunque el Señor no te sane físicamente, espiritualmente el Señor ha empezado a sanar tu vida, a trabajar contigo y te ha levantado de tus circunstancias, de tus pensamientos, de tu forma de ver, de tu religión, de cómo tú veías las cosas. Te ha levantado de tu orgullo, de tu soberbia, de tu maldad. Levantarte es traer un cambio a tu vida interna para poder expresarlo también externamente. Insisto, aunque el Señor no te sane, pregúntate, ¿qué es sanar mejor o que el Señor salve? ¿Que el Señor sane o que el Señor salve? Mucha gente ha sido sanada y está en el infierno porque le dieron la espalda a Dios. Pero aquel que realmente es salvado estará por la eternidad con Cristo y servirá al Señor como esta mujer. Y levantándose Dios, le levanta, ella al instante dice que no les servía, en plural, les servía. Empezó a servir a Cristo. No especifica cómo, pero empezó a servir también a los apóstoles. Un indicio de un hijo de Dios es cuando está dispuesto a servir a Cristo, a Dios, a preocuparse por las cosas del cielo, a preocuparse por las cosas de nuestro Padre, por cumplir la palabra, por amar, por perdonar, por buscar su justicia y llevarla a cabo en mi vida y en los demás. Hay tantas maneras de servir. Muchos solo quieren servir predicando, muchos solo quieren servir en un púlpito, que el Señor me lleve aquí, que me lleve a aquel país, hacer, deshacer. Este pastor, que se llama Beto, hoy está predicando en Asturias con una gran enfermedad. Para la gloria de Dios está sirviendo. En mi vida, para la gloria de Dios lo digo, he podido predicar a la cárcel, muchas veces iba enfermo, pero iba. Y yo salía renovado. Seguía con mi enfermedad, pero salía renovado porque había hecho lo que tenía que hacer. Los pastores de la iglesia donde yo estoy, junto con los hermanos y hermanas que han decidido servir, el domingo muchos predican, pero el sábado han ido con su esposa a limpiar la iglesia. ¿Podríamos hacerlo los demás? Sí, pero ellos quieren hacerlo. Porque no hay nada mejor que servir a nuestro Padre amado, Jesucristo, y a su iglesia. Cuidado. Porque si solo decimos, no, yo amo y sirvo a Dios, pero a mí la iglesia, a mí los que de la iglesia, mira aquel, mira al otro, pero aquel no sé qué. Cuidado. Si dices que amas a Dios, tienes que amar a tu hermano. Si dices que amas a Dios, tienes que amar a su iglesia. Y su iglesia somos todos aquellos que formamos el cuerpo de Cristo, que hemos nacido de nuevo. Unos en una parte del camino, porque ya están más cerca, y otros a lo mejor al comienzo. Pero lo que Dios ha traído
Lo que Dios ha traído a su iglesia, ni tú ni yo somos nadie para menospreciar. Y no estamos hablando de falsos maestros, no estamos hablando de falsas iglesias, de falsos pastores, porque la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Y en su tiempo Dios obrará y hará como Él tiene que hacer, porque también es soberano. ¿Vale? Eso no quiere decir que si hay algo muy fuerte, como hijos de Dios, como personas que Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo y de reaccionar, tengamos la autoridad sin ira, sin contienda, de también poder hacer nuestra parte. Pero no me quiero ir un poco sobre el tema, ¿no? Entonces, esta mujer se puso a servirles. Te pregunto, puede ser que tú hayas sido sanado y también salvado, o simplemente el Señor todavía esté usando esa enfermedad, porque tanto aquel que es sanado y es salvo y es nacido de nuevo, como aquel que no es sanado por su enfermedad física, pero es salvo, tanto uno como el otro están glorificando a Dios. Si tú hoy tienes un testimonio, sea quien sea, vivas donde vivas, en el cual el Señor te sanó y estás sirviendo al Señor y eres una persona salva, glorifica a Dios con tu vida. Pero si tú hoy eres salvo, pero el Señor hoy no te ha sanado de la enfermedad, puede ser que mañana, o puede ser que no. Porque ¿quién soy yo para decirle a Dios lo que debe o lo que no debe hacer? Insisto, yo puedo ponerme delante del Señor para que Él pueda sanarme, porque a veces es molestoso estar en una enfermedad, pero cada vez que estoy mal físicamente, lo que me da más ganas de decir, Señor, ven pronto. Pero los tiempos de Dios son perfectos y cuando Él sea, pues será, ¿no? Tanto si Dios te sanó de esa enfermedad, como no te sanó de esa enfermedad y eres una persona nacida de nuevo, glorifica a Dios de una manera y de la otra. No hay excusa. No hay excusa. Quiero que eso lo entiendas perfectamente. Vamos a leer en Isaías 53. Isaías 53. Del 1 al 15. Muchos ya conocéis estas porciones de la Biblia. Vamos a leer desde el 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Leo otra vez el 4, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, ¿no? Algunos hombres dicen que por causa de este versículo, nosotros como hijos de Dios, si tenemos enfermedades, es por falta de fe, porque Él dice que cogió nuestros dolores. Sí, es verdad, aquí Él lo dice claramente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él no está hablando de que no vamos a tener enfermedades, y ahora vamos a ver unos versículos donde realmente es contrariado a lo que estas personas puedan decir o enseñanzas dentro de la iglesia puedan decir. Él no dice eso, él dice que él sí, él en ese momento, él llevó todo en su cuerpo, lo llevó a la cruz para que el pecado no se enseñoreara de nosotros.
resucitó, venció la muerte. Es lo que quiere decir. Él llevó todo en la cruz. Llevó todo en la cruz. Para que nuestras enfermedades, para que nuestros dolores no nos lleven a afligir, a desanimarnos, a apartarnos de Dios. Aquellos que hemos entendido la soberanía de Dios y hemos entendido este poder tan grande de que Él vino estando, yo compartía el otro día, a la diestra de Dios, bajó, estuvo con nosotros, caminó con nosotros y en la cruz se lo llevó todo. Pero si hoy, sea por lo que sea, que hoy tenemos enfermedades por su soberanía, porque Dios lo permite, para seguir tratando nuestras vidas, para glorificar su nombre, si ha sido porque hemos pecado y por las consecuencias el Señor nos ha dado una enfermedad, sea como sea, no podemos dejar que esas cosas nos dominen. Ninguna situación es más grande que Dios. Ningún problema, ninguna enfermedad es más grande que Dios. Solo tenemos que decirle, Señor, llévame a la victoria en este día, en medio de esta situación que estoy viviendo. No puedo ni quiero dejar de alabar y adorar y glorificar tu nombre, por lo cual tú me salvaste para dar gloria a tu nombre con todo lo que yo haga y mi vida puesta en tus manos para gloria y honra tuya. No es nada por nosotros. En la misma manera Él se llevó todo en la cruz. Y si hoy estamos pasando estas cosas, es por cualquier circunstancia en la que he hablado, pero no te puede desanimar, no te puede hundir, no te puede llevar a un punto de decir, Dios me ha abandonado, ¿por qué Dios permite esto? Cambia la pregunta, ¿para qué es esto? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué me estás mostrando, Señor? ¿Hay un pecado en mi orgullo? ¿Es porque, Señor, tú estás moldeando mi vida? Y sigue adelante, glorificando el nombre del Señor. Mira, para que veas, vamos a leer, por ejemplo, en Juan 11:4. En San Juan 11:4, el Evangelio de Juan. Habla de la muerte de Lázaro, ¿no? Y en el 4 son palabras textuales de Jesús que dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Sabemos que Dios luego si seguimos adelante, en el 38 nos habla de la resurrección de Lázaro, ¿vale? Dios resucitó a Lázaro delante de muchas personas para dar testimonio del Padre y del poder suyo como Hijo de Dios, como Dios, que estaba en la tierra, pero que no dejaba de ser Dios, una divinidad, Dios mismo, el Hijo de Dios, ¿vale? Pero aquí en el 4 quiero que te lo grabes en tu corazón. Si hoy tienes una enfermedad, si hoy tienes un problema, si tienes algo que realmente te está agobiando y no te está dejando realmente entender o comprender, si te está llevando a apartarte de Dios, a la queja, mira lo que está diciendo aquí. Esta enfermedad, tu proceso, tu problema, el mío, no es para muerte, porque si eres un hijo de Dios, vivirás eternamente. Es importante que entiendas esto, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Lo que hablaba antes. Esto te tiene que llenar de gozo, te tiene que llenar de paz, te tiene que llenar de alegría. Y sigue clamando al Señor para sanación y para que sea aliviado esos dolores cada día, que no te impida seguir adelante, que no te impida glorificar su nombre. De verdad, hermano, hermana, quien esté escuchando esto, si lo va a escuchar, con que lo escuche uno ya me vale, para la gloria de Dios. Mira lo que dice en 2 Corintios 12,
vamos, la epístola de Corintios, la segunda de Corintios 12. Yo no pretendo de que tú estés de acuerdo con todo lo que digo, pero sí te digo que escudriñemos la palabra, que le preguntemos a Dios. Eso es lo importante. En el 12:7 del 12 al segunda de Corintios 12 del 7 al 10 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, no entrar en orgullo, en soberbia, en creerme más de lo que debo ser como humano, como una persona miserable, porque si Dios no está conmigo es lo que soy, una persona miserable, una persona que no vale para nada, como el resto del mundo que no tiene a Dios, por mucho que se crean buenos y majos y que hagan muchas cosas, ¿no? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No especifica que sea una enfermedad. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. No lo voy a poner como una enfermedad, pero sí un momento duro en el cual no recuerdo, hasta donde yo he leído, que el Señor lo sanara hasta el día en que Él fue muerto por causa del Evangelio, por causa de Cristo, Pablo. Pero dice que bástate mi gracia, bástate la gracia de Dios, acéptalo. Eso no es falta de fe, eso es aceptar la soberanía de Dios. ¿A Pablo le impidió hacer todo lo que hizo? ¿Conoces todo lo que Pablo hizo? Era un hombre como tú y como yo. Pero entendió que la soberanía de Dios en su vida era lo mejor que le podía pasar. Entender la supremacía de Dios, entender que todo lo que pudo hacer y hacer era por la gracia y por el amor de Dios. Insisto, si hoy Dios te sanó a ti y estás sirviendo al Señor o quieres servirle, glorifica a Dios dando testimonio de ese milagro. Pero si el Señor no te ha sanado de una enfermedad y Dios te está usando, glorifica a Dios con esa enfermedad. ¿Crees que Dios puede salvarte? Por supuesto. ¿Sanarte? Por supuesto que Dios puede sanarte. Pero que eso no sea una obsesión en tu vida como algo primordial. Porque entonces no estás valorando la soberanía y la supremacía de Dios. Ni en tu vida, ni en tu familia. Medita en esto, estas palabras. Creo que no son nada profundas. Creo que es algo sencillo. Ponte en marcha, busca conocer los atributos de Dios, conoce a Dios. Conoce el carácter de Cristo. En cada situación Él actúa en la manera como Él quiere y en la manera que Él quiere. Puedes tener una gran fe porque has sido probado. Muchas veces dice: Señor, dame más fe. Cuando decimos: Señor, dame más fe, ¿sabes lo que le estás pidiendo? Señor, prueba mi vida. Prueba mi vida, pruébame. Estás diciendo al Señor que abra puertas para el Señor tratar tu vida. Dame más fe para mi hermano en el cual me odia. El Señor te va a dar fe basada en el amor, en el conjunto del amor, para que tú lo puedas amar siendo tu enemigo o se ha hecho enemigo tuyo.
Medita también estas cosas. Es importante meditar. Las oraciones, cuando nos ponemos delante del Señor, ¿qué le estamos pidiendo? ¿Estamos pidiendo correctamente? ¿Estamos hablando correctamente delante del Señor? ¿Estamos pidiendo realmente cosas que no es simplemente por nuestro egoísmo o por nuestra necesidad? ¿O realmente queremos en esas oraciones glorificar a Dios también? Porque toda oración debe acabar de una manera: que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Muchos dicen, sí, pero las promesas de Dios, sí, las promesas de Dios se cumplen porque Dios no miente. Porque si Dios ha dicho que se van a cumplir, pero se van a cumplir cuando Él quiera. Como Él quiera, en el momento que Él quiera. A lo mejor algunas ya se han cumplido en tu vida y ni te has enterado, porque esperabas algo sobrenatural o esperabas algo fuera de lugar. Y a lo mejor ni estás ejerciendo sobre esa promesa. Mirémonos, probémonos en este aspecto también. Pero no probemos a Dios. He visto vídeos, bueno, la mayoría de veces ya ni veo, sabiendo de dónde viene. Pero he visto vídeos dándole órdenes a Dios. Por favor. Tú te llamas ministro, te llamas pastor, te llamas líder o el apóstol no sé qué. Otra cosa que realmente no entiendo. Tienes que hablar con una persona que es como tú y como yo. Que era un miserable pecador. Que si mientras no se demuestre lo contrario, Dios lo salvó. Y te tienes que dirigir a Él y como si fuera el Papa. Oh, apóstol, el pastor. Dios, que te dio antes, un título o un nombre. A mí me dio un nombre. Y si Dios luego te ha dado un ministerio, es un ministerio para servir a Dios, para servir a la iglesia, para servir a tu prójimo, para ser ejemplo, glorificar el nombre de Dios, no para que te estén alabando y adorando. Que el Señor reprenda a todo aquel que tenga esa actitud en el nombre de Jesús. Lo vuelvo a repetir. Son palabras de Jesús, porque en mi Biblia esta, donde Jesús está hablando, me viene en rojo. El mismo Dios hablando a Pablo, mismo Jesucristo hablando a Pablo. Bástate mi gracia. No tienes suficiente. Porque la gracia de Dios va acompañada de sabiduría, va acompañada de amor, va acompañada de esperanza, de pasión, va acompañada del poder del Espíritu Santo. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No en tu entender, no en tu poder, no en lo que yo soy, no en mi título. Y en el 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo, ¿quién se goza en las debilidades? Nos gozamos en nuestras debilidades, en afrentas, en necesidades, en percusiones, en angustia. Meditemos en ello, es muy importante, porque cuando soy débil, cuando reconozco que soy débil, cuando me humillo delante de Dios, cuando me postro, cuando reconozco su grandeza, el yo soy, cuando reconozco su majestad, su soberanía, entonces soy fuerte. Porque yo me voy donde yo tengo que irme y Él está donde tiene que estar. Esa es la diferencia. En Gálatas, vamos a Gálatas 4:13, un poquito más adelante, muy poquito, 4:13, nos dice Pablo también. Aquí sí nos habla de que Pablo especifica, tiene una enfermedad. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, a lo mejor viene precedido de lo que hemos hablado, a lo mejor no, nadie lo ha podido, o por lo menos hasta el día de hoy yo no tengo ese entender, ni nadie ha podido probar que fuera así.
Perdón. Pues vosotros sabéis que a causa de la enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Podía ser algo fuerte, algo que a la vista, algo que a la vista no era agradable de ver. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Como debemos recibir a la iglesia. Como debemos recibir al hermano, a la hermana, al joven que el Señor ha traído y el Señor ha salvado. No se puede de otra manera. Pero insisto, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, aquí Pablo tiene una enfermedad, es que me gozo porque quiero que muchos entendáis o entiendan, a lo mejor lo entiendes, gloria a Dios, pues practiquémoslo más. ¿Qué le impedía a Pablo? ¿A Pablo le impedía algo? ¿Avanzar, seguir adelante? Pablo, en una parte, en hecho, creo que es, sí, en hecho, que habla de que él ya sabía de que iba a morir y los hermanos se pusieron tristes y no digas eso y él diciendo, pero ¿qué os pasa? Pero si este es pero si esto es lo mejor, porque yo ya estoy llegando al proceso que tengo que llegar para estar con Jesucristo por la eternidad. Él siendo romano, él podía haber pedido, tenía la ciudadana romana, él podía haber sido liberado de ir a, a donde tenía que ir preso. Pero como pidió defenderse delante del César, pues cuando uno pide eso, no puede ejercer esa parte de decir, bueno, soy ciudadano romano y puedo ser liberado, ¿no? O puedo ser juzgado aquí de una forma romana que eso me va a favorecer. No. Él dijo, no, yo he pedido hablar con el César. Si Pablo se puso delante de César, le predicó el Evangelio, no te quepa duda. ¿Le impidió esa enfermedad? No. Nada. Todo lo que él hizo no dejó de alabar, de gozarse, de aprender. Y nosotros tenemos el mismo amor, tenemos la misma gracia, tenemos el mismo poder del Espíritu Santo. Si no lo hacemos porque realmente no estamos entendiendo ni estamos realmente dándole el valor de lo que es Jesucristo, de lo que es su soberanía, supremacía, de lo que es su gracia. No lo estamos preocupándonos de nosotros, no estamos preocupándonos de las cosas de nuestro Padre. Es importante estas cosas. Y podía buscar muchísimos, pero no. Ya por último, en Primera de Timoteo, siervo amado de Pablo, era su discípulo, era una persona que él tenía una carga tremenda hacia él, ¿no? Y Dios también lo usó, por supuesto, porque había un propósito, ¿no? Qué bueno es aprender de los hombres y mujeres de Dios agarrados bien a Jesucristo, no de palabra, de hecho, donde su sana doctrina está en todo lo que dicen, pero sobre todo en lo que hacen. Yo doy gracias a Dios por lo que conocí hace más de 20 años y por los que conozco hoy en día. Y en el camino he visto otros que realmente no eran así. Pero eso a mí me ha llevado a crecer, a amarles, a perdonarles, a orar y también saber mi sitio y cuándo puedo y no puedo hablar cosas que realmente esas personas pudieran hacer daño, ¿no? Pero sobre todo a mí me ha valido para verme yo también, ¿no? Y desechar lo que ellos tenían y que yo no quería en mi vida. He fallado, fallaré y fallaré posiblemente dentro de un rato. Pero sé dónde tengo que ir para limpiarme, seguir adelante y aprender de mis errores, el proceso. Porque esto es un aprendizaje, esto es una carrera de obstáculos. No es una carrera de velocidad. Hasta que Cristo venga por cada uno de nosotros, sus tiempos son perfectos, ¿no? Primera de Timoteo 5:23 dice una de las cosas que le dice de los deberes, porque esto es
está hablando de los deberes hacia los demás y a Timoteo le está diciendo a él mismo, dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, ¿no? Había algo también Timoteo, un chaval joven, en comparación a lo que en ese momento de la edad que pudiera tener Pablo, y fíjate, ¿no? De sus frecuentes enfermedades. Entonces, quiero decir que todos estos hombres, pudiéramos buscar muchos más, que pudieron, mediante sus enfermedades, Dios tiene ahora mismo la potestad y el amor para decir y reprender esa enfermedad o tocarte y reprender esa enfermedad. Y ojalá Dios lo hiciera si realmente lo necesitas y si realmente eso está dentro del propósito de la voluntad de Dios. Dios muchas veces ha podido permitir, como hemos hablado, por ejemplo, los 10 leprosos, los que se fueron y nadie más ha sabido nada de ellos. Puede ser que con el tiempo volvieran al Señor, no lo sé, pero sí vino uno. Y es una de las formas que hemos visto es cuando uno realmente está entendido en su situación, sea la que sea sanado de tu enfermedad o no, de servir. Otra es de postrarte delante del Señor y adorarte. Son dos cosas, dos indicios muy, muy, muy importantes de que realmente estás entendiendo tu proceso y que estás entendiendo la voluntad de Dios en tu vida. Dicho esto, mañana el Señor te puede sanar, claro que sí, pero no porque tengas más o menos fe, sino porque está dentro de la voluntad y en el proceso de Dios, como Él lo quiere, en la manera que Él quiere, en el momento que Él quiere. Bueno, espero que pueda valer lo que he podido intentar compartir aquí de parte de Dios, como a mí mismo. Soy el primer bendecido, a mí me está ayudando, como siempre. ¿Por qué lo quiero transmitir? Porque es una manera de que es algo bueno para mi vida y si puede ser bueno para alguien, mucho mejor. Y si en algo estoy equivocado, pues que el Señor me lo haga ver para poder rectificar, porque eso es reconocer mi debilidad y mi falta de conocimiento, pero no me va a impedir realmente glorificar el nombre del Señor, sea como sea. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por este tiempo, este momento que me has permitido hoy poder estar aquí. No siempre tenemos ese tiempo, pero hay que buscarlo también para tu gloria y para tu honra. Bendice a aquellos que quieran escuchar este mensaje, esta reflexión, esta enseñanza, y que sea de ayuda para sus vidas y para su familia. Y sobre todo, Señor, que toque nuestros corazones en el momento que estén escuchando y llevándolo, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, a la práctica, Señor, con nuestras vidas, nuestro caminar. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga grandemente.